Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Pues es un gusto para mí estar el día de hoy en este viernes 22 de abril del año 2022, compartiendo sesión con todas y todos ustedes. Bueno, en esta ocasión, pues nos volvemos a encontrar. Veo algunas caras conocidas. Veo a Liliana en primer plano, veo a Jonathan, a Luis Antonio, este, ¿quién más me parece? Bueno, por el momento son los que identifico, ¿no? Un gusto volver a encontrarnos, ¿no? Y compartir este espacio virtual, sobre todo en viernes. Eh, Ustedes me disculparán, pues como saben, estaba ocupándome con Max, que no sabía si entraba o salía, si se quedaba o regresaba. Digo, para aquellos que ya me conocen, pues ya saben, ¿no? A veces llego a pedir un segundo de stand-by por mis gatos o por Maximiliano que quiera entrar o salir. Si escuchan ruidos, ya saben, es por él. Lo mismo respecto a sus micrófonos, por favor, les agradecería mucho que siendo viernes, pues lo tomen libremente, siéntanse en confianza para tomar en cualquier momento el micrófono para usarlo. En esta ocasión he buscado algunos materiales que sean pues un poco más dinámicos para que este viernes no se nos haga tan pesado. Ahora, respecto a la cámara, pues ya saben, la verdad es que yo prefiero que las cámaras estén prendidas, pero pues bueno, si tienen que atender algún asunto, pues bueno, no hay problema. A veces pues es mucho más cómodo para ustedes y para mí el hecho de que la cámara se apague por un momento y ya con posterioridad que terminaron de atender aquel asunto, pues regresen y puedan prender la cámara. Como les he mencionado, cuando estoy acá en casa, pues resulta que a veces los tengo en cuadros grandotes y hay quien pues está hablando, demás, y es un poco incómodo, ¿no? Entonces, pues les voy a pedir, por favor, ¿no? Que si sucede eso, pues apaguen tantito su cámara y ya después regresan. Ahora, respecto de el material, ya saben, mándenme un correo electrónico, alexander.reyes@te.gov.mx y yo se los envío. No se preocupen por hacer alguna anotación, más bien en esta ocasión me parece, y quiero hacer énfasis en ello, que pues bueno, he tratado de seleccionar materiales en multimedia, he tratado de buscar materiales que puedan sernos de interés para ustedes y para mí, y que estos, pues bueno, podamos comentarlos. La finalidad de haber elegido todos esos materiales es que en la experiencia, pues siendo viernes, después en la tardecita, después de comer, pues ya saben, nos hace algo de digestión la comida y entonces empezamos ahí un poquito con el sueñito y esas cosas, ¿no? Entonces yo lo que voy a tratar es de hacer un tanto ligera esta sesión y pues ustedes me ayudarán mucho si colaboran conmigo para que pues estas 2 horas sean lo suficientemente dinámicas como para que pues bueno hayamos compartido conocimiento en esta sesión y todos nos vayamos con un gran sabor de boca a nuestras casitas o que pues ya podamos hacer alguna actividad ya de entrada al fin de semana, ¿no? Bueno, como sea, pues yo espero su colaboración. Ya veo también ahí a Laura Jiménez, Piedad, no sé si hemos tomado alguna clase, sí, ¿verdad? Alberto, no me acuerdo, Bulmaro, creo que sí con Bulmaro. Bueno, en fin, tengo una presentación aquí, la voy a compartir. Permítanme. Ustedes, por favor, les voy a agradecer que me informen si ya se ve la presentación. Ok, ya se ve la presentación. Bueno, Ya sé. el tema del día de hoy es ética y sentido común. La verdad es que pareciera ser que tiene mucha relación el tema, pero en algún punto también podemos cuestionarnos, ¿no? ¿Qué relación tienen estos dos conceptos, ¿no? La ética y el sentido común. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer en esta sesión es comprender cuál es la relación entre estos dos conceptos y a su vez, pues cuál es su importancia, la relevancia que tiene
y sobre todo cómo podemos aterrizarlo en el contexto que es de nuestro interés, tanto en el plano de la justicia electoral, como también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. Como ustedes saben, y a mí siempre me gusta construir los objetos de estudio, tratar de desarmarlos de alguna forma para comprender sus partes y de esa forma poder entregar ahora sí una comprensión mediana sobre lo que estamos estudiando, además de que nos sirve de hoja de ruta para que nosotros nos podamos guiar en la sesión y así ustedes saben a dónde va Alexander, ¿no? Porque en ocasiones tal vez pueda parecer que, bueno, estoy tocando un tema, pero ustedes digan, oye, ¿eso qué relación tiene? Ah, bueno, pues ya saben que es parte de este objeto de estudio que nosotros estamos armando y que tiene como finalidad que comprendamos de alguna forma o medianamente podamos comprender el tema que nos atañe. En esta ocasión, pues como saben, siempre al menos trato de tener cuatro ejes que nos permitan desentrañar el objeto que vamos a estudiar. Y en esta ocasión he considerado necesario que, pues bueno, estos ejes sean el primero, sentido común. ¿Qué es lo que vamos a entender por sentido común? Posteriormente, el segundo es la relación entre el sentido común y el conocimiento. En tercer lugar, la crítica al sentido común. Vamos a ver que el sentido común pues no es tan común y que pues hay elementos a partir de lo que veamos en los otros ejes que pues bueno nos permiten tener una crítica al sentido común y establecer que pues bueno este sentido común también tiene sus problemas. Y finalmente ya vamos a aterrizar en la idea de ética y sentido común. Así, pues bueno, todo va a caer sobre, pues ya plenamente lo que es el interés de esta sesión. Entonces, estos son los cuatro ejes que vamos a abordar sobre nuestro objeto de estudio. Y esto, pues bueno, nos dará esta, decía yo, ruta crítica que vamos a seguir durante las próximas, bueno, 1 hora 45 minutos, tal vez un poco más, menos. Pero bueno, estos son los ejes. Antes de entrar a la idea de sentido común, eh, la ética, el sentido común, y qué es, qué han dicho, y los autores, demás, pues bueno, quiero preguntarles, ya que es viernes y les había mencionado que esta sesión es un tanto más interactiva y es lo que espero poder lograrlo con su apoyo, pues primero es preguntarles, para ustedes, ¿qué es el sentido común? Muchas veces, sin duda alguna, han utilizado esta palabra o han apelado al sentido, al señalarle a alguien, esto es de sentido común, ¿no? O pues es de sentido común. Pues, ay, ¿no? Y hasta a veces lo hacemos con algunos gestos, ¿no? Pues sí, el sentido común, ¿no? Bueno, utilizamos tanto esta expresión que en ocasiones pareciera que ya no hacemos una crítica o no sabemos con precisión, mejor aún, ¿qué quiere decir? Para ustedes, ¿qué es el sentido común? Venga, anímense. Jonathan, por favor. Buenas tardes, maestro. Eh, Buenas tardes. eh, es como todo aquello que consideramos normal, es decir, lo que vemos en la vida cotidiana que se nos hace lógico. Bien interesante, Jonathan, lo que señalas, muchas gracias, porque apuntas a un sentido lógico, ¿no? Algo normal y lógico, es decir, algo normalizado, que vemos que tiene cierta congruencia. Eso es muy importante, es interesante lo que acabas de señalar y lo vamos a retomar. ¿Alguien más, por favor? Los veo animosos de participar. Adelante, Beatriz, que se acaba de incorporar, creo. Para ti, ¿qué es el sentido común? Alejandro Chávez nos señala, son conocimientos que creemos que son lógicos y prudentes. Ah, mira, la punta acerca de la prudencia. Ah, es bueno esto de la prudencia, es decir, también nos evitan o nos sacan de ciertos riesgos. Apelamos a la prudencia, pero muy bien. ¿Alguien más que quiera participar antes de que continuemos?
Ubaldino, anímate. Rafael, Para mí que Jimmy, adelante. es Rafael, algo apegado a la realidad, Ubaldino, perdón, Ubaldino, adelante. algo apegado a la realidad que se lleva cotidianamente, ¿no? O que se realiza en forma cotidiana. Levantaste la mano, Rafael. Venga. Sí, pues no sé, algo sentido común sería lo que veríamos a través de nuestros sentidos simples nada más, vista, gusto, tacto. A eso algunas veces ya le denominamos como sentido común, ¿no? Algo que vemos en peligro o que está enfrente de nosotros, algo fuerte, blando, ya decimos que puede ser algo peligro, no peligro, o de sentido común, no toques eso, no lo tomes, etcétera. Es algo como que sí, como dice, ya percibimos que ya lo sabemos en una especie simple. Me quedo con esta última parte de la percepción. Es cuestiones que percibimos, que sabemos, tal vez no sabemos de qué forma lo sabemos, pero lo sabemos, ¿no? Y nos ayudan en cuestiones prácticas, pero bueno, estamos apelando al sentido. Adriana señala, Adriana del Rocío señala en el chat, en la caja de comentarios, son situaciones cotidianas que damos como por hecho que son de determinada forma. Sí, fíjense, la cotidianidad del sentido común es tan común que lo usamos constantemente. Y bueno, la verdad es que tienen todos algo de razón porque en muchos sentidos todos apelamos al sentido común y más o menos tenemos idea de qué es el sentido común y tiene que ver con todo esto que nos ha señalado. Bueno, aquí yo les ponía en esta lámina a este TikToker que seguramente lo ubicarán, tal vez alguien no, pero pues bueno, es muy famoso por los memes que realiza. Esta persona se llama Kabilan y pues bueno, es un senegalés que se ha hecho famoso por apelar al sentido común. Entonces, él lo que hace regularmente es observar videos y, pues bueno, hacer lo que reproducir, ¿no? Con sentido común, lo que pues observa en los videos, ¿no? Pero aquellos que no lo conocen, bueno, vamos a ver qué es lo que hace esta persona que viene mucho al caso. Vamos a ver, no todo el video, pero vamos a ver una partecita del mismo, ¿no? Para aquellos que tal vez no lo conozcan, que tal vez han visto las imágenes, pero no han visto sus videos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es. Ahí. Ahí ponen, ¿no? Un guantecito para que sea el jabón. Nosotros vayamos ¿y qué dice este hombre? Pues está padre, ¿no? Pero pues, ya tenemos una botellita y con eso es suficiente. Padre la maniobra, pero ahí está. Está un chiste a Michael Jackson.
Fíjense, este es el que me parece muy interesante, ¿no? El plátano. Es una nueva máquina para partir en cuatro los limones. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Como observamos, lo que hace este Cavi, este TikToker, ¿no? Pues es observar estos videos y pues proponer la opción con más sentido y más sencillez de lo que realmente pues está complejizando, ¿no? En los videos a los que reacciona. Él pues es una persona que está reaccionando a los videos y pues está justamente dando una respuesta en sentido común a lo que se está haciendo, a lo que están haciendo estas personas en sus videos que pues, pretenden se viralice, ¿no? ¿Alguien tiene algún ejemplo de sentido común? ¿Cuándo han aplicado ustedes el sentido común? Adolfo, que lo veo que está con ganas de participar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Coméntanos una vez que hayas usado el sentido común. Juliana. Es interesante porque este tema muchas veces lo tenemos ahí como está en el aire, ¿no? Lo tenemos ahí presente, pero cuando nos preguntan, ¿cuándo se usa el sentido común? Ah, bueno, dejen pienso. Liliana, Luis Antonio, un ejemplo, ¿cuándo han utilizado el sentido común? Adelante, Jonathan. No, tal vez, digo, utilizamos el sentido común muchas veces en situaciones, pues prácticamente una o dos veces al día. Pero hablando, por ejemplo, de tema electoral, si tú ves un camión afuera de una casilla, empieza a bajar la gente y se mete a votar, dices, es de sentido común que estos cuates son acarreados. Entonces sería un ejemplo hablando de electoral, ¿no? Sí, muy interesante este ejemplo que tienes y pues bueno, yo también tengo otro en materia electoral y después otro de, pues bueno, uso común de el sentido común, ¿no? En una ocasión se presentó una queja en una sala porque, pues bueno, y después el asunto ya llegó hasta sala superior porque, pues bueno, había un mitin político y pues resulta que había una cantidad importante de pelotas ahí en el templete, ¿no? Entonces, pues se toman algunas fotos y pues se considera que hubo actos anticipados de campaña porque estas pelotas se repartieron. Sin embargo, pues la prueba que se aportaba simplemente hacía que se vieran las pelotas, ¿no? Nada más se veían ahí las pelotas sin repartirse y no tomaron fotos de cuando estaban repartiendo las pelotas, ¿no? Entonces, el asunto a dilucidar era, bueno, estaban ahí las pelotas, repartieron las pelotas y la sala regional dijo, bueno, es que no tengo material probatorio para considerar que pues las pelotas fueron entregadas. Entonces, pues yo no puedo considerar que exista pues alguna violación, ¿no? A la regla. Entonces, pues lo que pasó es que el asunto llegó a la sala superior y la sala superior consideró que, pues bueno, por sentido común, si había un meeting, había personas, había niños, madres, ¿no? Con sus niños, pues el sentido común tal vez lo que nos podría advertir es que esas pelotas estaban ahí porque iban a ser entregadas, ¿no? Entonces ahí es como una cuestión de sentido común. Pero fíjense, también el sentido común lo utilizamos como mencionaba Jonathan, en muchos otros momentos. Cuando nosotros nos dan un exprimidor de limones, sabemos de qué forma colocar el exprimidor de limones, ¿no?
pero, y sin embargo, pues ha habido ahí unos videos donde hay gente que está, ¿no? Utilizando el exprimidor de limones de manera incorrecta, sobre todo cuando no están acostumbrados a utilizar regularmente los limones, en cocinas que no están acostumbrados a utilizar limones. Pero algo más interesante es, por ejemplo, el caso de los aguacates. En nuestro sentido común ya sabemos cómo tomar el aguacate y ya sabemos de qué forma tenemos que cortar alrededor del hueso para no cortarnos, ¿no? O sea, utilizar el cuchillo para no cortarnos. Ya lo vemos como de sentido común. Y sin embargo, si ustedes en este momento van a YouTube, van a encontrar una cantidad de tutoriales de cómo bueno, primero, de gente que se ha lastimado cortando un aguacate. Segundo, una cantidad también importante de tutoriales de cómo cortar adecuadamente un aguacate. Y ustedes dirán, no, pues ya sabes, es sentido común cómo se debe de cortar. Ah, pues no, no es tan de sentido común. Escapa el sentido común a ciertos lugares, a ciertos momentos. Así, pues bueno, llegamos a la pregunta, ¿qué es el sentido común? Y pues bueno, como saben, a mí siempre me gusta retomar algunas definiciones que nos den alguna guía o un norte de lo que entendemos como sentido común. Así encontramos que pues, la RAE va a definir al sentido común como la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto. Alguien ya había señalado esto, me parece que Jonathan o alguien más también lo había apuntado, ¿no? Esto de permite la decisión con acierto. Bergson señala que es la facultad de orientarse en la vida práctica, es decir, un saber hacer. El sentido común tiene que ver con lo práctico, con la practicidad. A su vez, bueno, encontré esta otra definición en otro sitio web que señala la expresión sentido común describe las creencias o proposiciones que se alimentan por la sociedad. Esto puede ser la familia, el clan, el pueblo, la nación o la humanidad entera. Y cuando se refiere a creencias, no se refieren exactamente a creencias de fe, se refiere al creer como conocimiento. Creemos, ¿no? A partir de ciertos aspectos empíricos de comprobación y estas, pues bueno, se nos van siendo heredadas y permite que pues nosotros tengamos cierta orientación. Por ese lado va esta definición. Bueno, la que sigue señala, el sentido común es todo conocimiento humano elaborado cuyo origen es estrictamente racional y es común a todos los seres humanos. Como nosotros lo vamos a ver, Popper apunta que el sentido común es una base de conocimiento. Tiene claro, ¿no?, sus límites respecto al método científico, pero sin duda alguna es una base que permite la comprensión, o es más, es un cúmulo de conocimiento no necesariamente comprobado científicamente, pero que sí tiene alguna solidez que permite que los seres humanos se orienten, resuelvan o comprendan medianamente su entorno. Ahora sí, pues este conocimiento, por lo tanto, es primordial, parece ser connatural. Y esto es muy importante porque ya se había también señalado, parece ser natural, que ya lo tenemos, no sabemos en qué momento lo obtuvimos, porque ya ahí estaba, ya lo teníamos, pero bueno, más bien lo fuimos adquiriendo a través de qué, de observar, de escuchar, pero no lo teníamos racionalizado, pero por eso es que parece ser connatural al ser humano y por eso mismo es verdadero, porque también ya fue comprobado, hubo parte de, ¿cuántas veces alguna vez no les ha pasado que están hablando con una persona mayor, un adulto o un hombre, una mujer, y les señala la escuela de la vida o la sabiduría que le ha dado el tiempo, ¿no? Entonces, tiene cierto grado de verdad este aspecto porque se basa en la experiencia empírica, en lo que se ha comprobado reiteradamente, ¿no? Finalmente, otra definición señala, el sentido común enseña que este no es un conocimiento vulgar, tal como lo apunta Popper, ni superficial,
no es la suma netamente de prejuicios, que puede llegar a tener prejuicios. Ojo, eso lo vamos a ver adelante. O sea, también puede tener prejuicios, sino es un repositorio de sabiduría colectiva, de sano y compartido entendimiento sobre algo que se sabe bien porque se tiene conciencia previa como verdadero. Esto es lo que les apuntaba. La mayoría de las experiencias que tienen que ver con el sentido común van con lo empírico, lo que se ha observado y comprobado, aquello que sabemos que es la forma de hacer o de conducirse, aquello que nos salvaguarda. ¿Ustedes vieron la película de los Cruz? Bueno, es una película para niños que les recomiendo si tienen un sobrinito, una niña, un niño, un primito, algo así. Adriana dice que sí. Esta película pues nos va a narrar esta familia, ¿no? Que pues está en una época complicada, ¿no? Salvaje ante ellos como humanos, y poco a poco nos va a descifrar cómo ellos se van enfrentando a la naturaleza. Entonces, aquí es importante esto porque pues viene a colación la idea de que pues aquello que ellos aprenden en primera instancia, como puede ser el fuego, enfrentar animales, cultivar demás, es heredado a otros, ese conocimiento es entregado a la siguiente generación y la siguiente generación a su vez lo toma, pero a su vez también va haciendo una suerte de prueba y error, tomándolo, pero también volviéndolo a poner a prueba. Y si algo sucede, este conocimiento va evolucionando, se va transformando. Entonces, es toda una conciencia previa que también en algún punto pues, bueno, se hereda y se vuelve a comprobar o a no corroborar. Pero pues bueno, ahí se da otro fenómeno. Pero esto es importante, existe una conciencia previa que es heredada. Entonces, estas definiciones ya nos dieron una idea un poco más robusta de lo que nosotros entendemos como sentido común. Pero yo lo que he querido hacer es que, pues bueno, no me gusta mucho a veces citar autores, ¿no? Porque es como venir a decir, Juanito Pérez dijo esto y créanlo, ¿no? Porque es verdad, ¿no? No, me parece más atractivo que pues yo les presente aquí una lista de características que considero conllevan el sentido común. Primero, y las voy a ir un poquito señalando, ¿no? Primero es un producto histórico, por lo que ya había señalado anteriormente. El sentido común no es algo que sea del momento. Muchas veces, y esto, pues bueno, lo han planteado antropólogos, sociólogos, incluso psicólogos, ¿no? Que tiene que ver, y fíjense, lo ponen a este grado de genético y evolutivo. Es algo que nos es heredado, es algo que se nos es entregado e incluso tal vez a ese grado genético en el cual comprendemos por qué el fuego es necesario, pero también peligroso. Sabemos cuidarnos de la noche y por qué hacemos las cosas en el día. A su vez, pues bueno, qué cosas nos lastiman. Sabemos que enfrentarnos a cierto tipo de animales puede ser muy peligroso. Hasta la fecha, ¿cuántos de nosotros, si observamos una serpiente, una tarántula, un alacrán, nos protegemos? ¿Por qué? Porque se nos ha entregado esa información en un sentido genético y evolutivo de lo que es lo peligroso. Incluso también, si nosotros llegamos a encontrar una cucaracha en nuestro alimento, ¿no lo comemos? No. ¿Por qué? Porque sabemos que las cucarachas son un foco infeccioso, ya lo tenemos. Es más, hay unos videos ahí en la red donde ponen insectos, ¿no? Estas cucarachas de Tanzania, ¿no? Que son mucho más grandes, ¿no? Y que incluso hay criaderos de estas cucarachas con un sentido comestible y se le entregan a las personas para que las prueben, ¿no? Para que las coman. Y aquellos que no están familiarizados con este tipo de alimento, lo que hacen es rechazarlo. E incluso pasa lo mismo con gente que llega a acudir o ir a China, donde pues mucha de la dieta tiene que ver con el consumo de insectos, tal como también lo hacemos nosotros los mexicanos con algunos, pero no comemos todos los insectos. Y entonces hay algunos que tal vez nos puedan hacer ahí. Entonces,
Vean cómo esto es un producto histórico y señalaba yo incluso, pues esta cuestión parte de la evolución, viene de todo un trasfondo de lo que nosotros somos hasta hoy día y de lo que se nos ha informado, ¿no? A ese grado genético. Ahora, ¿es una experiencia heredada? Sí, justamente por lo que acabo de apuntar, porque es una forma no solo de conducirse, sino también de hacer, de creer, y les mencionaba esto de creer, no en el sentido de fe o religioso, sino más bien en el sentido de creer como conocimiento en algo, y fíjense, aquí es lo interesante, cómo se van transformando esto del sentido común. En algún momento el sentido común apelaba que la Tierra era plana, y lo vamos a ver, ¿no? O que el Sol giraba que más bien la Tierra estaba en el centro del sistema solar y eran los demás astros los que giraban alrededor de la Tierra. Esto pues con el tiempo pues bueno fue contradicho y pues bueno tuvo que transformarse ese entendimiento y repercutió no solo en la forma de hacer, sino en la forma en lo que creíamos. Y finalmente, pues bueno, también está en el actuar esta experiencia. ¿Cuántas veces, pues, cómo hacemos las cosas tienen que ver? Fíjense, les cuento una anécdota que me contaron de una familia. Resulta que cada Navidad, esta familia, por costumbre, el 24 de diciembre, hacían pierna. Entonces compraban un piernón loco porque la familia es muy grande, ¿no? Entonces, resulta que cada Navidad tras Navidad, pues siempre era de, oye, córtale esta parte, un hueso, ¿no? Importante, la ven cómo están las piernas, ¿no? No sé si las han visto, ¿no? Tienen un hueso. Córtale el hueso a la pierna, córtale el hueso a la pierna, y córtale el hueso a la pierna, y generaciones fueron avanzando y pues, se seguía cortando hasta que a alguien se le ocurrió preguntar, bueno, oigan, ¿y por qué le cortamos esta parte a la pierna, ¿no? ¿Por qué siempre lo hacemos de esta forma? Y empezaron a indagar por qué lo hacían. ¿Saben por qué lo hacía por qué le cortaba esta familia este hueso a la pierna? Porque resulta que la bisabuelita, tenía un horno muy pequeño de piedra, entonces no cabía el horno, no cabía la pierna en el horno, por lo tanto tenían que cortar la pierna para que la pierna cupiera. Pero ellos le daban otro entendimiento, otra forma, actuaban de esa forma, ¿por qué? Pues porque era la experiencia que, ¿no? Ellos tenían. Hasta que alguien lo vino a cuestionar, pues bueno, fue que se dio. Sigamos, es social. El sentido común no puede ser solo de una persona, requiere varios individuos, requiere que Bulmar o Alejandro, Laura, Adolfo, Liliana, tengamos el sentido, estemos en la misma orientación de cómo se hacen las cosas o de cómo pensar o de lo que creemos o cómo las hacemos. Y esto es interesante porque puede haber un choque de cómo hacemos las cosas y de lo social del sentido común. ¿Cuántas veces, a lo mejor, digo, han cambiado mucho las cosas, pero entre una suegra y una nuera existía conflicto por cómo se preparaba un platillo? Porque una pensaba que era una forma y la otra, pues, a conforme lo hacían en su casa. Entonces, el sentido común no era tan común. Pero vamos, cuando hablamos de sentido común, regularmente apelamos a lo que entendemos generalmente varios. Entonces, es cuando, mira, no tiene sentido común, es lo que todos, y ahí sí tiene que ver con lo que viene abajo, una dirección, el camino de la mayoría, cómo lo hacemos casi todos. Es esta parte lo importante. El sentido común tiene que ver con esta característica social de aceptación de la mayoría. Ahora, posee un grado de explicación, efectivamente, el sentido común permite, pues, que se expliquen algunos fenómenos, algunos hechos, algunas circunstancias, aunque no siempre sabemos por qué son así las cosas. Hay un TikToker gringo, ¿no? Que hace TikToks y dice, pues en México, ya tengo 5 años viviendo en México, ¿no? Y ya he empezado a hacer cosas como las hacen
los mexicanos. No entiendo por qué, pero pues bueno, ya las hago, como poner un cuchillo en el piso para que no llueva, cortar las puntas del pepino y hacerles, ¿no? Así para que no sepa feo y cosas que ya hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues bueno, la explicación que le damos es para que no sepa amargo, para que no llueva, para que no le dé mal de ojo, ponle un ojo de venado, cosas así, pero no sabemos a ciencia cierta por qué, pero las damos como comprobadas, ¿no? Y pues bueno, esto no necesariamente es malo, sino que más bien nos habla de una orientación y un sentido práctico. Mencionaba yo anteriormente, pues sí, o sea, la forma en la que nosotros pues nos conducimos nos permite un sentido de pues poder ubicarnos y aterrizarnos en este mundo, en este planeta. Es orientador, nos resguarda de lo que está sucediendo y nos permite también comportarnos con las y con los otros. Ahora, pues hay algo que es interesante y se menciona anteriormente, esta apariencia de obviedad. En muchas ocasiones, cuando se plantea la idea del sentido común, es como de, ¿recuerdan la película de El Hoyo de Netflix? De estas personas que están, ¿no? En estos niveles, ¿no? De alimento. Y el personaje constantemente refiere la expresión obvio, 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 obvio. Pero pues bueno, a veces en el sentido común también hacemos lo mismo. Esta sensación de, pues el sentido común es lo obvio. Damos por sentado que las cosas son o deben ser de esa forma. Algo que había señalado anteriormente es atiende al tiempo y al espacio. Las cosas como las pensamos, aquello que tenemos como sentido común, se transforma y no es lo mismo como se entendía en algún punto a cómo se puede llegar a entender en el futuro. Asimismo, que aquello que para nosotros es de sentido común en México, por ejemplo, puede no serlo en otra parte del mundo. Les mencionaba el ejemplo del aguacate. Para nosotros que estamos tan acostumbrados a cortar un aguacate, pues sabemos de qué forma se corta. Sin embargo, pues habrá otros lugares donde no existan los aguacates y pues bueno, aquello que pues sea algo sencillo, pues no lo es en aquel lado. Entonces hay que tomar en cuenta esto, pero también pasa cuando nosotros viajamos incluso a otro estado, a otra región, a otro país, para nosotros es algo normal o extraño cuando lo visitamos. ¿Por qué lo hacen? Y nos preguntamos, ¿no? O sea, pues, ¿por qué las cosas las hacen de esta forma, no? Pues bueno, ahí va, el sentido común no es el mismo en todos lados, atiende a un tiempo y a un espacio. Mencionaba yo eso, algo intuitivo. La tecnología, las inteligencias artificiales, los IA, pues bueno, han venido a retomar parte de lo que se pretende el sentido común tiene como intuición a cómo los individuos nos manejamos o de qué forma nos dirigimos, cuáles son nuestras formas en las que nos relacionamos, actuamos y qué tan predictivos somos. Sin embargo, como veremos, esto, aunque el sentido común tiene algo de intuitivo, algo como que ya lo hacemos mecánicamente, lo cierto es que no, es aprendizaje. Ahora, pues requiere un contexto, evidentemente, como había apuntado. Sesgos, ¿está sujeto a errores? Claro, está sujeto a sesgos cognitivos, es decir, estas soluciones que muchas veces nosotros damos por sentadas, pero que, pues bueno, no necesariamente están basadas en, pues, comprensión o el conocimiento ya demostrado. Ahora, pues en lo anterior nos puede llevar a qué? Al error o a que lo que nosotros hagamos pueda fundarse en el equívoco. Y esto, pues bueno, va a un problema epistemológico, es cómo sabemos que sabemos, ¿no? Ya entendimos que el sentido común es un tipo de conocimiento, pero bueno, ¿y cómo sabemos que sabemos y que lo que sabemos es cierto o es correcto? Pues bueno, son algunos problemas. Aquí les ponía finalmente que, pues bueno, el sentido común es un tipo de conocimiento, sí se reconoce y ocupa un lugar en la escala del conocimiento para algunos autores. Claro, con sus matices,
con sus límites, variará de cada autor, pero es sabido que se reconoce como parte del conocimiento. Ya con estas características que yo les he presentado de lo que es el sentido común, espero que, pues bueno, hayan permitido, ay, permítanme. Con la pala volteada, cabrón. Hemos visto qué pasa cuando el sentido común no es tan común o cuando algunos de los elementos que vimos anteriormente, pues no se dan o se conjugan entre ellos, porque esa lista no es que se cumpla en todas las ocasiones que aplicamos aquello que llamamos sentido común, pero sí varios de esos elementos deben de configurarse para que se dé el sentido común. Aquí tengo un ejemplo de qué sucede cuando no convergen los elementos del sentido común. Chequen este video, ¿verdad? Véanlo, porque quiero que lo comenten, por favor. Con la pala volteada, cabrón. Perdón Volteada, por las palabras. Con la pata con la cuchara para arriba. No mames. ¡Ey! Con la cuchara a la mezcla, cabrón. Así, anda. Pero volteada la cuchara. Volteala. Haz de cuenta que vas a comer comida en caldo. Hijo de qué baboso el hijo de su chingada. ¿Vieron qué pasa ahí? ¿Era de sentido común cómo utilizar la pala? Y cuando él le va dando las instrucciones, ¿no? Al revés, el muchacho lo voltea. No, la esta recta, no, tal cosa, como si fueras a comer comida y el muchacho la pasa a la otra mano. Entonces, ahí es donde vemos que el sentido común no es tan común, ¿no? Pero pues bueno, por lo tanto es que no es tan común y por lo tanto más bien cuando hablamos del sentido común, más bien hablamos de un conocimiento que es muchísimo más complejo de lo que pensamos. O sea, no es tan sencillo aquello que decimos sentido común, tiene su complejidad. O sea, va más allá de lo que a veces nosotros hemos tomado en razón o de lo que hemos analizado. Aquí, por lo tanto, quiero retomar rapidísimamente a Popper y su idea del sentido común. Para él, el término sentido común, señala él, es muy vago porque denota algo vago y cambiante. Los instintos y opiniones de la gente, muchas veces adecuados y verdaderos, pero muchas veces o otras veces inadecuados o falsos. Entonces, dice entrada, pues miren, o sea, yo apelo a que el sentido común sí es un tipo de conocimiento, pero pues bueno, puede ser adecuado o no, puede ser verdadero o no, y puede ser inadecuado o no adecuado. Esa es la cuestión. Pero ojo, que yo haga esta crítica al sentido común no quiere decir que yo lo rechace. Eso es lo que apunta Popper. No lo rechazo. Dice, para mí es una cuestión de conocimiento. Este conocimiento es un eslabón en la cadena de lo que actualmente tenemos como pensamiento que nos permite conocer ya bajo un conocimiento científico. Entonces él dice, yo no lo voy a desdeñar. Para mí es importante ese eslabón. ¿Por qué? Él, aquí lo recupero. El progreso del conocimiento se ajusta a un modelo selectivo. Él ve el conocimiento como un proceso evolutivo en el cual, pues primero tuvimos una etapa de adaptación genética, esto es lo más darwiniano, digamos, posible. Hubo un proceso de adaptación del ser humano a su entorno, biológicamente y en todos los sentidos, pero posteriormente ya hubo un proceso de comprender, un proceso de comportamiento adaptativo. Esto es lo que les mencionaba de los Cruz. Hubo que conocer el fuego, hubo que conocer la agricultura, la construcción, la ingeniería, qué podías comer, qué no podías comer, y la evolución se fue dando. Y finalmente, si llegamos al descubrimiento científico. Entonces, por eso él dice, el proceso de crítica, corrección y reemplazo del sentido común, esto que sucede con el sentido común, aquello que nos es heredado, nos es otorgado
y que nosotros aprendemos, pero que a su vez podemos hacerle una crítica y que después podemos corregirlo e incluso llegar a reemplazarlo o mejorarlo, no necesariamente quitarlo o eliminarlo, puede pues justamente ser parte de este proceso del conocimiento científico. Así, él apunta esta frase: toda ciencia y toda filosofía son sentido común esclarecido. O sea, ven cómo le da un peso importante, ¿no? Al sentido común. Dice, bueno, el sentido común tiene estos límites, es parte de, pero, pues, ¿qué sería de la ciencia si no tuviéramos sentido común? Sobre todo este procedimiento de crítica, corrección y reemplazo, transformación o mejoramiento del conocimiento. Así, pues lo que él conoce, bueno, la idea epistemológica falsacionista de Popper hace una distinción entre dos aspectos del conocimiento. El primero, el conocimiento en sentido común u ordinario, que es el que denominamos como sentido común, y el segundo como conocimiento científico. Ambos partes del mismo o evolución científica. Adelante, Beatriz. Sí, maestro. Pudiéramos hacer una breve comparación de que, por ejemplo, llevando lo que usted nos está comentando a la práctica. Anteriormente, íbamos al súper y era común de que, bueno, acomodábamos las verduras, dábamos solo las verduras y luego que si el pan Bimbo y los demás alimentos, no los lavábamos todos, tal cual. A raíz que se da lo de la pandemia, empezamos, y eso era algo tan común de hacer en todas las casas, ¿no? Entonces, cuando se da lo de la pandemia, ya empezamos, se da ese cambio, que empezamos a tomar esa conciencia que tenemos que más bien, ya ahorita, lavar todo lo que compramos, y ya se nos hizo ya una costumbre, ya algo muy común de que vamos al súper y inmediatamente llegamos y lavamos todas las cosas, así como que también las medidas de higiene. Eso ya es un cambio que tenemos pues actualmente. Y vuelvo a repetir, es lo que era tan cotidiano anteriormente, ya no lo es, por la necesidad de que ahora tenemos que cuidarnos más. Sí, muy, muy buen ejemplo, Beatriz. Es más, incluso yo me voy a ir un poquito más atrás. Yo soy más viejito que ustedes, pero recordarán, y digo, me gustó mucho este ejemplo porque voy a ir un eslabón atrás, ¿no? Un escalón antes de esta pandemia, la anterior, ¿no? De la influenza. Era muy común en todos lados que no hubiera en los lugares callejeros, agua, jabón o gel antibacterial. Entonces la gente llegaba y comía así, como ahora sí que no le importaba. Fue a raíz de la influenza, en un primer momento, que la gente ya cobró sentido de te tienes que lavar las manos sí o sí, ¿no? Y con esta pandemia, justamente como tú bien apuntas, incluso vamos a reforzar tal vez mucho del sentido de la higiene que tenemos o que teníamos, ¿no? Porque vamos a transformar, incluso fíjense, hay gente que no le gusta usar cubrebocas. Yo soy de los que me voy a quedar con el cubrebocas porque con el debido, la verdad es que ayuda muchísimo. A veces pasas por un lugar que huele bastante mal, traes tu cubrebocas, te alivianas, ¿no? O sea, yo decía, ay, antes me sentía como con problemas, ¿no? Al momento de usar el cubrebocas, ahora al contrario, ¿no? No, pues está bien, voy a salir a la calle, me llevo mi cubrebocas, ¿no? Y así no haya ya pandemia, yo me lo voy a poner. Hay quien diga, Bozal, a mí me va muy bien, me ayuda bastante, ¿no? Entonces, vamos cambiando nuestro sentido común de las cosas. Muchas gracias, Beatriz, te agradezco mucho tu participación. Siéntanse con el ánimo de participar cuando ustedes gusten, así tal cual lo ha hecho Beatriz. Bueno, ahora vamos a sentido común y conocimiento. Me voy a apurar un poquito para que podamos terminar y llegar. Tengo aquí un ejemplo de, bueno, el sentido común, pues ya vimos elementos, más o menos qué es, de qué trata,
cómo apelamos al sentido común, sabemos que es parte del conocimiento, pero bueno, ¿qué pasa cuando el sentido común pues no es tan común y nos lleva por otros caminos? ¿Ustedes conocen a Neil deGrasse Tyson? Muy bien, cuéntanos, Jonathan. Ya aquí ya le puse quién es, pero cuéntanos quién es. Es un astrofísico que es alumno de Sagan. Se dedica a escribir libros de divulgación científica. Entonces, Sí, pues, exacto, es un divulgador científico que pues bueno, justamente conoce a Carl Sagan y a partir de ahí, pues bueno, él de este encuentro, pues se entusiasma, él venía justamente a tener un ánimo, un ímpetu por el cosmos, ¿no? A raíz del trabajo de Carl Sagan, hizo un continuador de su obra. A mí, la verdad es que me parece fabuloso esta persona, la verdad es que está en mi top de personas favoritas en el mundo, se lo revelo. Hasta me emociono cuando hablo de Neil deGrasse Tyson. Y bueno, sucede que en algún momento un rapero que se hace llamar B.O.B., pues es un terraplanista, y este terraplanista pues empezó a presentar sus ideas sobre el terraplanismo. ¿Hay aquí algún terraplanista? Como que Laura Jiménez, le veo como que dice la Tierra. No, ¿verdad, Laura? Muy bien, nada más estoy viendo si no es una grabación que está ahí. Bueno, pues resulta que este B.O.B. pues estaba pues divulgando sus ideas de la Tierra es plana y por qué, ¿no? Y aquí señalo, ¿no? Dentro de los argumentos de B.O.B. para demostrar su teoría de que la Tierra es plana, pues está en que la Tierra se llama planeta y no redondeta, que el Sol y la Luna giran sobre el plano en el que se encuentran los continentes y que el borde se encuentran grandes capas de hielo que impiden que todo se desborde. Esto es lo que plantea B.O.B., ¿no? Ahí estoy exagerando un poco, ¿no? Pero, pues, Neil deGrasse Tyson, pues, en algún momento fue referenciado. Porque, a ver tú, Neil deGrasse, ¿por qué dices que la Tierra es plana? ¿Por qué dices que la Tierra es redonda si no es redonda, ¿no? Es plana. Y Neil deGrasse Tyson, pues, le contestó a esta persona, pues, ¿por qué la Tierra no era plana, ¿no? Y si quieren ver la respuesta, que la da como en un tono muy campechano, incluso hasta casi hip hopero, ahí les dejo la liga, es un espacio en Facebook. Vean ahí qué fue lo que planteó esta disputa entre el rapero B.O.B. y la respuesta que dio Neil deGrasse Tyson. En verdad, si tienen 5 minutos, van a ser 5 minutos muy bien aprovechados. Es genial la respuesta de Neil deGrasse Tyson a esta persona. Pero bueno, en esta idea del sentido común y esto de los terraplanistas, ¿ustedes creen, y les hago estas preguntas, ¿ustedes creen que la Tierra es plana o es redonda? ¿Tú qué piensas, Luis Antonio? ¿Es plana o es redonda? Redonda. Ok, ¿y por qué crees que es redonda? Ok. Digo, lo que nos escribe Luis Antonio, alguien que quiera contestar, ¿por qué creen que sea redonda o plana? A ver, Alejandro quiere, como que dice, yo quiero participar. Bueno, buenas tardes. Yo creo que porque es lo que nos han hecho creer que la Tierra es redonda. Ah, ok. Entonces tú partes de que crees que es redonda porque te lo dijeron. Bueno, las enseñanzas en la escuela y todo. Ok, perfecto. Bueno, tú mismo y tú, pues bueno, ¿qué sabes sobre que la Tierra es redonda? ¿De dónde? ¿Qué información tienes? Pues libros de consulta, incluso el mapa mundi o un globo. Por Ok, eso yo creo muy que es redonda la Tierra. perfecto. Ahora, a ver, Pulmaro, muchas gracias, Alejandro, Sí. por tu participación. Pulmaro, ¿tú qué crees que sea plana o redonda? Buenas tardes, maestro, y compañeras y compañeros. No, pues es redonda, ¿no? Pero yo me he parado cerca del... Bueno, yo vivo aquí en Veracruz, en Coatzacoalcos,
llegan grandes barcos aquí al puerto, ¿no? Entonces, tú te paras ahí a orilla de la playa y pues ves que los barcos desaparecen, ¿va? Entonces, si fuera plana, pues lo vería chiquitito, ¿no? A lo lejos, o hasta donde se alcance la vista, ¿no? Por eso es que más allá, como dice Alejandro, pues el conocimiento científico que hemos abrevado durante muchos años de estudios, desde la primaria, secundaria, ¿no? Pues, pues yo creo firmemente que es redonda con base a esta toda información que tengo, ¿no? Gracias. Fíjate, es muy interesante esto que señalan, porque bueno, ustedes apuntaron en el caso de Bulmaro fue más interesante, no porque el Alejandro no, pero porque como él vive cerca del mar, pues ha visto este experimento de los barquitos, ¿no? Que se van desapareciendo, ¿no? En esa red donde es de la Tierra. Pero bueno, ¿qué sucedería si Alejandro y Bulmaro se encontraran con personas que piensan lo contrario? Y es más, también tienen argumentos para decir que la Tierra es plana. Y pues bueno, ustedes se preguntarán cuáles son los argumentos de por qué creen que la Tierra es plana. Y es lo que nosotros vamos a ver a continuación en este video, ¿no? ¿Por qué estas personas creen que la Tierra es plana? Denme un segundo en lo que carga el video. Carga video. Un momento. Bueno, vamos a ver si podemos copiar la URL. No. Changos. Bueno, este video es bastante ilustrativo, en el sentido de que estas personas, pues bueno, van a una convención de terraplanistas. Y yo lo que quería en particular es que vieran los argumentos por los cuales consideran que la Tierra es plana. Y uno de ellos tiene que ver con algo que apuntó Bulmaro, y es mis sentidos. Lo que yo he comprobado es que en una ocasión utilicé una regla, y seguí caminando con esta regla, y todo el tiempo esta regla, ¿no? Se mantuvo recta. Nunca se inclinó esta regla. Asimismo, pues yo he observado y pues yo lo que veo es solo plano, ¿no? Ya, no, espérame tantito. Me dejen, lo pauso y vamos a tratar de ver el video. Permítanme un segundo. Me gustaría que lo viera. Permítanme. A ver, sí. Aquí está. Así voy a compartir. Aumentando. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Okay. I feel about this. Wars? Deception. Now it's just kind of funny. To me, this is Satan's greatest lie. Destruction? I got a dog. I got a dog. I have a I have a Trojan shell. He'll come back with his mouth and I'll be queued up. Death? I feel that I've been deceived. We used to think when we got started individually in this that we were alone. We have one thing in common. We live on a flat plane.
When you're watching videos at home, it's just you and the screen. And it's lonely. I came here because I needed to see what flat earth people look like. And I was not disappointed. They look normal. Very few people overweight. About 30% of them are cigarette smokers. And only 4 of them that I met are from around here. Nobody likes this uncomfortable feeling of being this tiny ball flying through space in this vast, endless universe. So as far as what's underneath this, I don't know. Could be this thick. It doesn't even have to be that thick because we can only drill down 8 miles. Heck, if this is only 50 miles thick, we don't know. So it could be this sort of dimension. Don't take my word for it. I could be a mental patient recently released from an institution. Once I decided that I had to go with it being flat based on what my gut feeling, common sense, evidence. Then I was looking around to see who was making a working model of the flat Earth, and I couldn't find him anywhere. I guess I was the chosen one, or the calling, because I had the skills to do this. I just put some ice in here because the sun, as it goes around, pretty much keeps this area melted. Well, I've watched over 50 hours of video. So I went down to the seashore, down New Jersey, and I did my own testing. So you take a straight edge, and you go from one end, and you follow the horizon of the ocean, and you go straight edge just to the other end, and it's flat. Lo que hizo Bulmaro. Si observaron lo que, aquí le pongo pausa esto, si observaron lo que apuntaba, ¿no? Esta persona que hace las maquetas terraplanistas. Basándome en mi sentido común, pues bueno, empecé a hacer esto. Igual la otra persona, la señora, dice, he visto más de 50 horas de videos. Y pues también, o sea, si tomas una regla, pues te pones, ¿no? Y ves que pues esta se mantiene siempre recta. Entonces, el sentido común también, pues como apela a los sentidos, puede tener problemas al momento de captar la realidad. Es decir, el sentido común, claro que es útil. Popper lo reconocía dentro de la escala del conocimiento, pero ojo, y aquí es donde hay que tener cuidado. También el sentido común tiene sus problemas, tiene sus límites. No todo el sentido común o todo a lo que apelamos como sentido común debemos de tomarlo como demostrado y como conocimiento científico. Así, cuando Neil deGrasse Tyson tuvo que responderle a los terraplanistas, pues bueno, les dio argumentos contundentes donde él señaló esto de la ciencia. Lo bueno de la ciencia es que independientemente de cómo pensemos tú y yo, podemos demostrar lo que es verdadero. Y eso sobrepasa el sentido común. Claro, habíamos dicho que el sentido común tiene un sentido orientador, claro, es válido hasta cierto punto, pero cuidado cuando encontramos también estas otras dimensiones del sentido común. Así, pues bueno, vamos a continuar con nuestra presentación. Aquí me detengo rapidísimo por el tiempo en algo que quiero compartirles y para mí es fundamental siempre, y es más, tal vez si hemos compartido clase en algún momento, he tocado este tema y es la distinción entre el creer, el saber y el conocer. Nosotros mencionábamos en el sentido común que es una parte de cómo creemos. A partir de qué creemos. Luis Villoro, que es el autor de este libro, les recomiendo en verdad, este libro sí o sí tiene que estar en sus bibliotecas, en su casa, y tiene que leerlo ustedes, sus hijos, familiares, todo el mundo. En verdad es un libro muy importante, porque va a hacer esta distinción del conocimiento.
qué es creer, qué es el saber y qué es el conocer. Y Liliana, ¿nos puedes decir cuál es la diferencia entre creer, saber y conocer? Así, ¿cómo te suena? Así, no, creo que creer es esto, saber es aquello y conocer, pues atiende a esto otro. Anímate, Liliana. Sin miedo, no te preocupes, aquí no hay respuestas erróneas. Venga. Es viernes, acuérdate que estamos todos entusiasmados de colaborar. Sí, sí, no te preocupes, no lo elabores tanto. ¿Qué diferencia entre creer, saber y conocer? Quizá pudiera ser, digamos, una diferencia que el conocer va sobre datos o información, digamos, cierta o sustentada. El creer y el saber no siempre implican una información o un conocimiento válido, pudiéramos decir. Y implica también ya factores subjetivos, pudiéramos decir, en lo que refiere a creencia. Y el conocimiento ya es más objetivo. Muy bien, por ahí va, muy bien, muy buen razonamiento el que acabas de apuntar, esto del conocer lo que implica. Vamos, aquí ya hay una pistita, ¿no? Formas o grados de conocimiento. A ver, muchas gracias, Liliana, muy buena participación. Juliana, ¿tú cuál consideras que es la diferencia entre creer, saber y conocer? Bueno, buenas tardes. Pues yo sí coincido también mucho con Liliana. Creo que, bueno, por ejemplo, lo que es creer es un conocimiento que podemos tener pues a lo mejor por alguna vivencia o algo que nos puedan contar y de ahí tenemos una creencia de las cosas. Sin embargo, no es necesario como que sea comprobable que ese conocimiento que creemos tener. Y el saber, pues bueno, lo que ya va siendo saber y conocer, pues lo relaciona un poco más a ya tener un cierto estudio o conocimiento que se pueda comprobar de esos conceptos. Es lo que yo comentaría. Muchas gracias, Juliana. Muy bien. Muchas gracias por tus participaciones muy atinadas, muy acertadas. Efectivamente, el creer y el saber, pues son formas de conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? Pues la rigurosidad que tienen ambos y también pues la forma en la que nos acercamos a esos grados de conocimiento. Para Luis Villoro, el creer, pues las creencias se explican a partir de razones, motivos o por antecedentes, algo así como lo que estábamos viendo del sentido común, ¿no? Todo hombre cree en razones, de modo que cuando éstas parecen suficientes, bastan para explicar la creencia. Entonces, nosotros estábamos viendo lo de los terraplanistas, ¿no? Ellos tienen ciertas bases, ¿no? No necesariamente pues las más sólidas, pero tienen ciertas bases para creer que la Tierra es plana. Pero también podemos tener ciertas bases para creer que la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, ahí pues existen ciertas creencias que juzgamos suficientes y que pues pocas veces les ponemos alguna crítica, pero bueno, es lo que creemos. Basta, o tiene un piso, la creencia tiene un piso de conocimiento suficiente, pongámoslo así, de sentido común. Bajo mi sentido común, yo creo que, y muchas veces las personas opinan de esa forma, pues yo opino a partir de lo que observo, y pues bueno, eso es lo que ellos creen. Hasta ahí se queda, ¿no? Ahora, Villoro considera que para mantener una creencia podemos no tener razones explícitas. Nos cuesta trabajo explicar nuestras creencias. Sin embargo, toda creencia tiene razones implícitas, deducciones que nosotros forjamos, que se aducen si se ponen en cuestión. Entonces, lo que pasó aquí con Bulmaro y con Alejandro fue eso. ¿Tú crees que la Tierra es redonda? Bueno,
porque, pues bueno, me lo han dicho en la escuela, porque he leído algunos, ¿no? Algunos documentos, porque me he informado en internet, porque pues lo vi en un documental y demás. Y lo mismo le pasa a los terraplanistas, ¿no? Tienen ciertas bases que, pues si se les pregunta, van a presentar. En suma, no hay creencia de la que no podamos dar razones. Esto, fíjense, es razones, simplemente son razones, unas explicaciones suficientes de lo que nosotros creemos. Entonces, ahí se queda la parte de el creer. Entonces, como tal cual, como lo que mencionábamos, que es el sentido común, no se limitan a simples datos o ocurrencias, implican conocimientos orientadores. En este grado estarían el sentido común. Sería un tipo de creer. Ahora, el saber, ¿qué es el saber? Saber frente a creer quiere decir creer algo por razones objetivamente suficientes y por ende justificar un saber de modo que no haya razones que puedan revocarla. En este sentido, saber implica comparar las razones en favor o en contra de una creencia y eliminar las alternativas pertinentes que pudieran revocarla. ¿Qué es esto? Estamos sometiendo nuestras creencias a un juicio crítico y aquí ya estamos empleando cierto método para contrastarlo. Ya nos estamos acercando no solo de lo que yo creo, por qué creo que es redonda, por qué creo que es plana. Voy a tomar información de, bueno, a ver qué es lo que dicen sobre la tierra plana o de la tierra redonda, la voy a contrastar y voy a ver ahora sí, a partir de todos estos argumentos, todas estas razones, pues si mi creencia, y estoy aquí sometiéndola a un juicio crítico, es cierta o no es cierta, ¿no? Cabe señalar, apuntar yo lo que saber no tiene distintos sentidos según las circunstancias, sino que solemos aplicarlo de manera impropia a creencias razonables. Ahí nos equivocamos. Entonces, aquí lo importante del saber es que, pues bueno, es a través, no está apelando necesariamente a los sentidos, como es el conocimiento, pero sí a interpretaciones que se nos otorgan y que nosotros contrastamos. Así, nosotros a partir de argumentos, de críticas, de puntos de vista interpretativos contrarios, antes de asegurar, pues hacemos este ejercicio de imaginar objeciones y contraejemplos, discurrir las posibilidades, dar nuevas explicaciones y si se resiste en todo ese procedimiento, ahí es cuando sabemos. Entonces, cuando dicen Adolfo Alarcón sabe de derecho electoral, ¿por qué? Porque él ha estudiado las sentencias, las ha analizado, ha visto los votos a favor, en contra, los argumentos, ¿no? Ve cuáles son las posibilidades, los objetos, es decir, tiene todo un esquema crítico y pues comprende cuál es el razonamiento detrás de eso, cómo se ha abordado, cuál es su sentido. A partir de eso es el que sabe de esa materia. Entonces ahí vemos que saber implica ya un procedimiento de contrastación. No solo es lo que yo creo, también es contrastar, informar, nutrir, seguir un procedimiento. Eso es el saber. Finalmente, el conocer cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿quién aquí está? Adriana, no sé si me está escuchando. Adriana, ¿de dónde eres, Adriana? A ver si nos responde. De San Luis Potosí. A ver, Adolfo, ¿tú conoces San Luis Potosí? No, maestro, para nada. Buenas tardes. ¿Nadie? ¿No conoces San Luis Potosí? Ok, no. Muy bien. ¿Alguien que conozca San Luis Potosí? Jonathan, ¿conoces San Luis Potosí? ¿Y por qué conoces San Luis Potosí? Ajá, ¿por qué conoces San Luis Potosí? A ver, cuéntame. Mi esposa es de ahí. Ah, ok. Entonces, quiere decir que has ido a San Luis Potosí. Entonces, has llegado al estado, has cruzado la línea que dice bienvenido a San Luis Potosí, ¿no? Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí, has estado con su gente,
¿no? Has ido a lugares. Y lo que quiero llegar con esto es que Jonathan, yo tampoco conozco San Luis Potosí, Jonathan, a diferencia, yo sé cosas de San Luis Potosí, tal vez Adolfo también sepa algunas cosas de San Luis Potosí, pero no conocemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la experiencia de haber estado en San Luis Potosí. Quien conoce es Jonathan, porque Jonathan sí ha estado en San Luis Potosí. Él tiene así. José, se abrió tu micrófono. Ándale. Bueno, entonces, él sí tiene ese grado de conocimiento, ¿no? Porque ahí sí, él ha captado, como aquí señalo, la existencia y la verdad de algo. No te contaron si existe o no existe San Luis Potosí, o ha sido. Entonces, el pendejo de José Ángel. ¿Te va? No hay ganas ya de irse con él, ¿verdad? Ya está poniendo el desorden. A ver, déjenme comunicar aquí con mi compañero de tecnologías para ver si está ayudando. Porque pues está complicado así. Denme un segundo. Sí, puede ser que tuvo un problema. Es un sentido común. Ándale, sí, eso no era muy de sentido común, ¿verdad? Pero bueno, ya regresamos, ¿no? Una disculpa ahí. Entonces hablamos de esto de conocer, ¿no? Entonces, en el saber, la clave es la justificación objetiva. En el conocer, la experiencia personal. Aquí está la diferencia. Hablábamos de que el creer era una suerte de sentido común. El saber es una justificación. Tenemos una justificación objetiva de lo que estamos argumentando. No es lo que creo, es la justificación objetiva. Ahí sí como el oficio del sociólogo, de ay, se me fue ahorita, perdón, me sacó. Bueno, el oficio del sociólogo, esta cuestión objetiva de cómo conocemos. Y en el conocer, la experiencia personal. Entonces, lo que tenemos aquí, pues ya es que, pues, el creer, el saber y el conocer son niveles de conocimiento. La diferencia se encuentra en la profundidad, la verificación, la evidencia, la objetividad, el rigor metodológico, análisis y capacidad explicativa. Esas son las diferencias y desde mi perspectiva donde se encontraría, reitero, el sentido común sería en esta parte de el creer. Entonces, ahí ya hicimos esta dimensión y vale la pena que hayamos hecho este pequeño digamos, movimiento, ¿no? En nuestra clase, en nuestra sesión, porque la idea, pues, es que nosotros comprendamos que, pues bueno, el sentido común es un tipo de conocimiento, no es desdeñable, no debemos desdeñarlo, es orientador, tiene algún sentido, pero existen otras formas de conocimiento que, pues, pueden tener un grado mayor de vigorosidad. Ahora, el hecho de que el sentido común, pues nosotros lo apelemos como el más común de los sentidos, y veíamos ahorita que tal vez no es un
no es el más común de los sentidos tomar clase en un lugar público, porque pueden suceder accidentes, como el que nosotros vimos, pues entonces nos hace ver, y aquí tuvimos ya y fíjense, ahora sí tuvimos una demostración empírica de que el sentido común puede no ser el más común de los sentidos. Entonces, ahora, pues vamos a esta idea de que, pues vamos a analizar si el sentido común en la vida cotidiana realmente es el más común de los sentidos. Vamos a ver cuatro puntos que me parecen importantes abordar respecto del sentido común en nuestra vida cotidiana, que lo que busco es que nos hagan reflexionar sobre cómo estamos pensando constantemente. Aquello que usamos como sentido común también tiene problemáticas, también parte de prejuicios, de prenociones, de salidas fáciles, de atajos mentales, y pues es donde debemos de tener cuidado sobre este sentido común. Quiero mostrarles este video, que si bien es sobre racismo, pues bueno, nos habla un poco de esta cuestión de los prejuicios y de las prenociones en el sentido común. ¿Cuál es el muñeco moreno? ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? ¿Cuál muñeco es bueno? ¿Y por qué? Porque no me doy miedo los vuelos porque tengo más confianza con si tú como así como no tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan bien. No tiene mucho espíritu. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque es negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué este café es malo? Porque ¿cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis deditos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? ¿En qué? Orejas. ¿Qué les parece respecto a este tema del sentido común? Si bien en algún momento hemos tenido un proceso a través del cual pues asimilamos por qué algo es bueno o algo es malo, ¿no? En este caso, pues bueno, se aterriza en la idea del racismo en este video, pero cuando vemos las respuestas de los niños, pues es llamativo, ¿no? Lo que ellos señalan, qué es lo que les da seguridad y qué es lo que no les da seguridad. El blanco lo consideran como parte, ¿no? De algo bueno,
y el negro pues lo descalifican, no les da confianza, lo apuntan. Pero lo más crítico es cuando ellos mismos entran en contradicción con este sentido común de qué es bueno y qué es malo. Ajá. Es donde ellos cómo se identifican, como el blanco o como el negro, o la persona de color, si lo ponemos en otros términos. Y nos hace reflexionar sobre este sentido común. El sentido común, decíamos, es orientador, sí, parte de un eslabón del conocimiento, pero no está alejado de los prejuicios, de las prenociones que aprendemos. Decíamos que este sentido común es social, es contextual, y entonces, pues nosotros podemos entender por qué estos niños en nuestro contexto, pues, consideran que el blanco es mejor o les da mayor seguridad que el de color. No sé si alguien quiere opinar algo. Bueno, esto es lo que les quería mostrar respecto de el sentido común no escapa a los prejuicios y a las prenociones. Está ahí presente y hay que tenerlo muy en cuenta. No dejar escapar este tipo de circunstancias que no solo las prenociones, digo, no solo el sentido común o el creer, parte de él. En ocasiones también la ciencia ha sido falseada. En ocasiones también la ciencia ha estado manipulada, ha estado en un sentido, ¿no? Pues a favor de algún grupo, de una posición, y es ahí donde nosotros también debemos de entender que el conocimiento no es ajeno a esto, está ahí presente. Ahora, quiero hablarles de otro fenómeno que también está ahí en el sentido común, y son los sesgos cognitivos. Yo en varias sesiones me he interesado sobre esto de los sesgos cognitivos, y bueno, lo que es un sesgo cognitivo es un atajo que tiene el cerebro para que pues nosotros podamos procesar la realidad y conducirnos de una manera más rápida. Es algo así como cuando ustedes tienen su computadora y les dice el sitio web, desea utilizar las cookies para una mejor navegación, es decir, es un tipo de memoria que se guarda, se establece ahí para que la navegación sea más pronta, más rápida, y ustedes, pues bueno, sientan el ambiente de los sitios en los cuales se encuentran más ameno, ¿no? Entonces, eso mismo sucede con su cerebro. Va a tomar estos atajos para que su navegación en la vida real sea más amena y se ajuste a sus necesidades o a lo que pues les ha sido preconcebido, o la construcción social de lo que ustedes son hoy día, ¿no? Ay, perdón, es que Adolfo está como que habla conmigo, como que no sé, sí. ¿Alguna duda, Adolfo? No, ninguna, maestro, sí lo estoy escuchando. Ok, sí. Perfecto. Bueno, entonces dentro de estos sesgos cognitivos, pues bueno, les menciono algunos que están presentes, ¿no? El sesgo, les digo que es que tengo un monitorzote, perdón, ahora sí estaba en casa y todos los veo así grandotes, ¿no? Y pues por eso los veo en esa dimensión. Creo que ya les había comentado algunos, pero bueno, en fin, regreso a esto de los sesgos cognitivos. Por ejemplo, aquí hay algunos que pues me llaman mucho la atención, y fíjense, este de confirmación es uno de los sesgos cognitivos que más utilizamos. Es cuando nosotros buscamos información que valida nuestra forma de pensar. Y es más, aunque encontremos información contraria a cómo nosotros pensamos, vamos a considerar que esa información pues se está presentando porque nosotros tenemos razón. Si nosotros creemos que la Tierra es plana y encontramos por todos lados información de que la Tierra es redonda, nosotros vamos a considerar que existe un complot en contra de aquellos que piensan como yo, y por lo tanto, pues bueno, estamos buscando confirmar nuestras ideas, nuestras creencias. Este sesgo de confirmación, pues nos hace que pues creamos que nuestro candidato es el mejor, que nuestro partido es el mero bueno, y que nuestras decisiones son las más
acertadas, porque estamos buscando confirmar la información que anteriormente ya teníamos, ¿no? Fíjense, este del sesgo de punto ciego, la predisposición de verte a ti mismo como un sesgo sin sesgo de prejuicio. Entonces, todos los demás tienen sesgos cognitivos, menos yo. Yo soy el único que escapa a todos los sesgos cognitivos. Puedo ver a los demás como pues poco objetivos, como muy subjetivos, como inclinados a una ideología, algún candidato, algún partido, algún gusto, pero el único que puede ser imparcial soy yo. Y entonces eso también es un sesgo cognitivo. Otro que me llama la atención, y no digo no lo vamos a ver a todos por cuestión de tiempo, es el sesgo de falso consenso, cuando sobreestimamos la cantidad de gente que comparte las mismas opiniones. Es que estábamos todos reunidos en la plaza, éramos, híjole, un montón. Es que yo en redes sociales vi que el hashtag estaba creando una tendencia importantísima, y entonces consideramos que lo que estamos pensando es, así que el consenso de los que estamos es suficiente como para tener un peso importante en una deliberación. Entonces, lo que no quiero que pierdan de vista es que el sentido común también parte de sesgos, también tiene todos estos sesgos cognitivos. Ahora, bueno, sí tenemos rapidísimo tiempo. El sentido común parece ser muy común, pero fíjense, lo que sucede también es que no debemos evitar lo siguiente, y esto se ha demostrado en las computadoras, y es que los sesgos que nosotros como humanos tenemos, los trasladamos a todo lo que hacemos. Los trasladamos a nuestros hijos, los trasladamos a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestra sociedad, nuestro grupo, nuestra familia, y también adivinen qué, también a la programación de computadoras, porque ¿quién programa las computadoras? Pues seres humanos. Y si un ser humano tiene, pues, un sentido común muy particular, pues lo que va a hacer es trasladarlo a las computadoras. Ahí les recomiendo un documental que se llama Coded Bias, está en Netflix, y esto es de cómo los algoritmos, pues bueno, están ahí con sesgos, y pues es porque esto parte de una mujer de color que al trabajar con un software de reconocimiento facial no la reconoció. Entonces ella buscó el por qué no reconocía este software su rostro, y se dio cuenta que aquel que había programado la computadora era una persona blanca, y entonces para que la computadora reconociera rostros, pues le puso infinidad de rostros, pero adivinen qué, todos eran blancos. Pues, ¿cuándo iba a reconocer a una persona de color? Nunca, ¿no? Una computadora aprende lo que su programador le dice que aprenda. Ahora, por otro lado, pues también esto del sentido común, sobre todo cuando se utilizan en las computadoras en el desarrollo de inteligencia artificial, se han dado cuenta que aquel sentido común no es tan común. Y es más, programar una computadora con sentido común es una cosa complicadísima. Cuando el banco les dice a ustedes, por favor, no dé todos, no dé su contraseña, su BIP, su número de tarjeta, tal, ¿no? Dicen los del banco, es que es de sentido común que nadie dé su NIP ni sus números de tarjeta, ¿verdad? Ah, pues resulta que pues no es tan de sentido común, porque mucha gente suele caer en esos errores. Ahora, lo que les quería presentar en este video de inteligencia artificial como sentido común es la dificultad para que este sentido común sea reproducido por las computadoras. If you don't have a desk, where do you put this? It's just very hipster. So it is an old computer. Yes. From the late 1970s or early 2000s. Les piden ahí en este video que prendan el monitor. Oh, wait. Hello? How do I do this? It's in the back. Oh, I see where it is. Why does it have to make so much noise? And there's nothing on the screen. Doesn't look anything like what we have now. Games, websites, everything. But this thing right here has nothing. Go ahead and try to do something on the computer.
Nothing's happening. How do I do this? You can't do anything or even type until you hit a reset button that's on the computer. Reset? It's very tedious. It's like pre-flight checks, kind of. It's too many steps. How do you like do anything? Maybe you press shift. Okay, that didn't do anything. Where's the mouse? Bueno, aquí lo interesante es que cuántos, o no sé, de ustedes tienen niños o conviven con niños y en ocasiones se hace bueno, se da la expresión, los niños de ahora traen el chip ya, ¿no? Hacia las computadoras. Entonces, es que ya los niños ya vienen programados con las computadoras. Bueno, más bien sucede que las computadoras han tenido que adaptarse al sentido común, ¿no? Y de ahí que, pues bueno, estos niños cuando, o sea, no es que los niños sean unos grandes genios, disculpen, es que los programadores han tratado de hacer las computadoras con sentido común. Porque antes, pues como se ve en este ejemplo, pues los niños utilizan una computadora y pues era, como dice una de las niñas, muchos pasos a seguir, ¿no? Entonces, el ambiente o el sentido común ha tratado de trasladarse a la inteligencia artificial, a las computadoras, para que, pues bueno, cualquier usuario, independientemente de su formación, lugar, etc., pues bueno, pueda manejar un dispositivo. Entonces, aquí vemos que el sentido común ha inspirado también la inteligencia artificial, pero también la complejidad de lo que representa programar bajo esta idea del sentido común. No lo pierdan de vista porque, digamos, si también el derecho va en el sentido de inteligencias artificiales con sentido común, nos vamos a dar cuenta que no va a ser tarea nada sencilla trasladar pensamiento jurídico y las soluciones a esta idea y más bien dar soluciones que parezcan de sentido común o que tengan los mismos criterios, ¿no? Ahí es un reto. Continúo. Para todo lo anterior, pues hay algo que se le denomina como pensamiento crítico, unas características intelectuales que, pues bueno, se basan en estándares que son aplicados a ciertos elementos y posteriormente, pues, aunados a características intelectuales en particular, nos otorgan un pensamiento crítico que tiene como finalidad escapar a lo anteriormente señalado, a estos sesgos cognitivos, a las prenociones, a los prejuicios, a la baja calidad del pensamiento y pues sobre todo tener la idea de que pues los pensamientos que estamos generando pues tengan una calidad o un estándar de pensamiento. Entonces esto ahí se los dejo nada más como ilustración, no es el tema del día de hoy, pero pues vale la pena nombrarlo. Así, pues ya que vemos todo lo que implica el sentido común, que en verdad es tan común y tan sencillo, vemos que no, nos lleva este sentido común todavía a debates como este, ¿no? El sentido común, pues está a debate, sin duda alguna, ¿no? Cuando pensamos en quesadillas, todavía seguimos hablando, ¿no? De si llevan queso o no llevan queso, ¿no? Evidentemente, pues uno de los planteamientos está en que las palabras van evolucionando y van nombrando, pues, de manera diferente, así que objetos que pues conocemos de alguna forma y puede ser el caso tal vez de las quesadillas, ¿no? Sabemos que las quesadillas llevan queso, pero pues por alguna razón empezamos a nombrar quesadillas a cosas que no tienen queso, ¿no? Pero también lo mismo pasado aquí y les pongo un ejemplo con la palabra navegación. Nadie se molesta cuando utilizamos la palabra navegación, cuando pues se utiliza en un vuelo aéreo, cuando alguien va al espacio o cuando nos encontramos en el ciberespacio. Así que la verdad es que deberíamos relajarnos y cuando hablemos de sentido común hay cuestiones por las cuales no nos deberíamos de molestar. Así que ya saben, las quesadillas pues llevan o no queso, pero eso no es el punto que quiero tocar aquí. Lo importante está en que el sentido común sí puede estar a debate, ¿no? Como hemos visto. Y así, pues bueno, la forma en la que el sentido común se relaciona con la ética, más bien
yo lo entiendo como el actuar con sentido de lo común. No actuar en sentido común, porque como ya vimos, tiene sesgos. Cuando actuamos con sentido de lo común, de lo que es favorable o bueno para Bulmaro, para Ubaldino, para Juliana, Liliana, Luis, Alberto, José, Cintia, Piedad, Rafael, es cuando le encontramos sentido a lo común. Es decir, hay que tratar de llevar el sentido común a actuar a favor de la gran mayoría. Y es ahí donde va el sentido ético del sentido común. Esta señora Adela Cortina, pues es una experta en ética. Les recomiendo que le echen un ojo a sus conferencias, tiene varias en YouTube, y pues él tiene un planteamiento en el sentido de, pues bueno, ¿cómo aterrizamos lo ético en la democracia, en las leyes, en la ciudadanía? ¿Es posible aterrizar el sentido de lo ético en este contexto? Para ella es posible y comparto muchos de sus argumentos. Aquí lo importante es que, pues bueno, ustedes han ido analizando qué es la ética, cuál es la diferencia con la moral. Sabemos que la ética es una disciplina que va a estudiar más allá de si Luis Antonio cree que sea bueno o malo comer verduras o comer animales, ¿no? Lo importante está en que la ética pues va a ser una disciplina que va a explicarnos por qué es malo o por qué es bueno o por qué es malo, es decir, va a tratar de argumentar, ¿no? Entonces, lo ético va a escapar más allá de lo que piense Luis Antonio, Adolfo, del sentido común, de lo bueno y de lo malo. La ética nos va a establecer lineamientos claros y nos va a explicar por qué las cosas en verdad son buenas o en verdad son malas. No simplemente a partir de estas prenociones o conjeturas que llegamos a hacer. Quiero ver este video nada más, dura 4 minutos. Vamos a adelantar. Es de la filosofía. Cuando Aristóteles, bueno, tengo que decir algo tan obvio como que estamos en campaña electoral. Hace no sé cuánto tiempo estamos en campaña electoral, siempre estamos en campaña electoral, y llega un momento en que se pregunta a uno y cómo enfocar estas campañas, cómo enfocar esta situación. Y creo que Aristóteles nos ayuda bastante en su libro de la política cuando nos recuerda que la comunidad política, sea España, sea la que queráis, la comunidad política es aquel conjunto de ciudadanos que precisamente porque tienen razón, porque tienen palabra, pueden deliberar y pueden discutir abiertamente sobre qué es lo justo y qué es lo injusto. Y ya hacía Aristóteles en su libro de la política, y eso es la ciudad. La comunidad política es justamente un conjunto de ciudadanos que deliberan sobre lo justo y sobre lo injusto, sobre lo conveniente y sobre lo inconveniente. Y para eso es para lo que tenemos esa característica, esa facultad que se llama la razón y que se llama la palabra. Y decía también Aristóteles dentro de esa línea que una cosa importante para la comunidad política es algo que ahora no se apreciaría mucho, pero yo creo que es sumamente apreciable, que es lo que se llama la amistad cívica. ¿Qué sería la amistad cívica que une a todos los ciudadanos de una comunidad política? Pues no es la amistad de los que van a tomar café o de los que se van juntos al cine, eso es otra cosa. La amistad cívica es la amistad de todos los ciudadanos que saben que a pesar de sus diferencias, que a pesar de sus desigualdades, tienen una meta común por la que tienen que luchar. Porque no hay ninguna sociedad, no existe verdadera sociedad si no tiene algún tipo de meta común. A mí esa idea de amistad cívica me parece que hay que recuperarla. Y por eso cuando me venía hacia acá me iba preguntando, en este momento, ¿qué tendríamos en común todos los españoles? ¿Qué meta común podríamos tener que pudiera generar amistad cívica para trabajar en esa línea? Y la verdad es que se me ocurrían dos metas. En principio creo que la mayoría pensamos que la democracia es el mejor de los regímenes posibles y que no estamos dispuestos a pasar a otro tipo de régimen que no sea el democrático. Y creo que también pensamos, dentro de esa misma línea, que la democracia debería de ser un tipo de democracia representativa,
por aquello de que nos damos cuenta de que una democracia directa no sería posible, como lo era en la Atenas clásica. Pero una vez admitido esto, también creo que hay otra cosa en que estamos todos de acuerdo, y es en que, o muchos estamos de acuerdo, y es que la democracia que tenemos habría que transformarla, habría que llevarla hacia mejor, y estamos en el momento de la mejora, de preguntarnos cómo mejorar, hacia dónde mejorar, cómo hacerlo. Dentro de esa pregunta de qué mejorar y cómo hacerlo, yo había titulado mi pequeño speech, lo había titulado "No hay democracia auténtica, democracia real, democracia radical", como lo queráis llamar, sin compromiso ético de la ciudadanía. La clave de una sociedad, a fin de cuentas, son los ciudadanos y más en una sociedad democrática. ¿Y por qué lo son? Pues en primer lugar, porque en una democracia representativa los representantes nacen de la ciudadanía. No hay ese abismo tremendo entre representantes y ciudadanos. Si los ciudadanos no tienen una carga ética, no tienen un compromiso ético, tampoco lo tendrán los representantes. Y los representantes tienen una tentación, que la tenemos todos, y es que cuando se gestiona los recursos públicos, pues puede caerse en la tentación de gestionar esos recursos para bien personal, para bien grupal, para bien particular. Esa tentación se tiene siempre y para evitarlo, pues todo el mundo pensamos que hay que recurrir a las leyes, que es cierto. Hay que dar leyes que sean claras, contundentes y que después sean leyes efectivas. Pero no bastan las leyes porque hecha la ley, hecha la trampa, la ley se puede eludir. Y si no hay una convicción ética por parte de los representantes de que es necesario buscar el bien común, que es lo que decía Aristóteles, lo que decía Rousseau, que es la tarea de la política, si no existe esa convicción ética, entonces tampoco se va a lograr, porque una convicción ética en realidad vale más que 1000 leyes. Eso sería en cuanto a los representantes. ¿Y qué ocurre con respecto a los ciudadanos, a todos estos ciudadanos de a pie que estamos acá? Pues que es el momento en que el ciudadano sea alguien que exige, que participa, que desarrolla lo que llamaron las clases, los clásicos, la virtud cívica, que es la virtud de la amistad y de la participación. ¿En torno a qué metas? Creo que los tenemos muy claras. En un país en que el desempleo es el que es, en que estamos bajo el nivel de la pobreza en gran cantidad de familias, en que las gentes se van a estudiar. Vamos a quedarnos hasta ahí. Es interesante lo que nos apunta la doctora Adela Cortina cuando nos habla del carácter ético y la importancia dentro de la democracia, cuando establece justamente que los ciudadanos en primera instancia pues deben de tener una amistad cívica, pero también cuando alude a la idea de que el compromiso ético pues vale más que 1000 leyes. ¿De qué sirve poner, decía ella, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Entonces, aquí es donde creo que hace clic todo lo que hemos venido hablando del sentido común. El sentido común también lo debemos de guiar en ese sentido ético. Comprender que lo que en ocasiones damos como sentido común de lo que es el mexicano, que el mexicano es tranza, que el mexicano es alevoso, que el mexicano no se une, es cuando debemos de repensar qué es lo que une a México más allá de las leyes. ¿Qué es lo que nos hace como el día de hoy con la noticia de la muchacha que desapareció en Monterrey? Evitar ese tipo de circunstancias. Que nuestro sentido común no sea dejar a alguien. Que el sentido común sea cuidarlas. Es ahí donde nosotros tenemos que educar nuestro sentido común. Que nadie se quede sola, que ninguna se quede sola. Ahí va el sentido común. Disculpen que toque este tema, pero sin duda alguna es de gran relevancia, no solo el día de hoy, sino ya todos los días en este país. Y bueno, así hay que actuar con sentido común, o como estoy señalando yo, actuar a favor del bien común, obrar acertadamente a favor de lo común, que nuestra forma, que no sabemos, ¿no? Que es heredada, que es
parte de nuestro contexto, de nuestro espacio social, de lo que nosotros somos, de lo que nos han heredado, de lo que vamos a dejar como prácticas, como el hacer, pues sea esto al sentido común, el obrar bajo estos principios y valores éticos, que vayan más de que nos impongan un código ético de conducta, sino que más bien ya los tengamos de antemano, los utilicemos como sentido común. Entonces, así es darle un mejor uso a esta parte del conocimiento, ¿no? Para que, pues bueno, como menciona esta autora, pues nosotros podamos, a partir del diálogo y con argumentos, pues tener prácticas o acciones en conjunto que transformen nuestra comunidad, nuestra sociedad, los grupos en los cuales nos reunimos o en los cuales pues nos relacionamos. Y relacionado con lo que habíamos visto con anterioridad en esto del sentido común y pues estas trampas que también tiene, romper estos prejuicios, las prenociones, estos atajos que no contrastan pues ese pensamiento que nosotros tenemos y nos dejan en lo más básico del conocimiento. Así pues es necesario un sentido, un ético, pongo aquí, un ético sentido común, más allá de lo meramente intuitivo. Y por lo tanto, pues ¿a qué llegamos? ¿Que es posible una democracia con ética? Pues sí, es una opción, una democracia ética, donde el ciudadano, donde el funcionario, las instituciones y todos tenemos un compromiso hacia la democracia. Respecto a lo que es la materia judicial, bueno, ustedes me parece que lo han abordado, lo van a seguir abordando, el imperio de la ley con sentido ético. No por nada van a ver pues todos los códigos que están apuntados, ¿no? Que pues están ahí en los que se ampara el actuar de las autoridades, de los operadores jurídicos, pero es necesario, como decía Cortina, ir más allá de simplemente las leyes, es hacer que este sentido ético sea de sentido común y que el imperio de la ley también vaya en ese sentido. Así, el juez que supera las limitaciones, ¿no? Que supera las limitaciones del sentido común es un juez que también opera con el sentido de lo común, y me refiero aquí al sentido del sentido común en el sentido de los límites que tiene. Hay unas sentencias, ustedes saben, bueno, muchísimas ya del Tribunal Electoral, iba a citar una, pero más bien voy a hablar ya en general porque estamos con el tiempo encima, donde pues bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya también es un tribunal de derechos humanos, no solo por el mandato constitucional, sino porque también sus juezas y sus jueces han comprendido que la justicia de los grupos vulnerables es importante y sin duda alguna es un carácter ético que debe de tener la justicia. Crear criterios en defensa de los grupos vulnerables es fundamental. Y bueno, así pues les agradezco muchísimo. Yo sé que pues, esta sesión es de viernes, es algo pesadilla. Trataba un poquito de terminar tal vez antes, pero pues bueno, se va el tiempo. Les reitero, mi Twitter es Axel Gato Cohete, mi correo electrónico es alexander.reyes@t.gov.mx. Yo espero que esta construcción que hemos hecho del objeto de estudio no sea inacabada, por el contrario, tal vez pues les permita a ustedes tener guías que les permitan seguir escarbando, ¿no? O jalando, dicen por ahí comúnmente, el hilito de este tema, y pues en algún momento nos compartan a todas, a todos, por algún medio, algún artículo, algún pensamiento o reflexión que pues ustedes hayan elaborado. Esta clase pues no es una disertación, no soy un especialista en el tema, simplemente alguien que a veces le gusta estudiar ciertos temas y que le gusta compartir pues algunas conjeturas que llegó a realizar. Les agradezco muchísimo, espero que pues a ustedes también les haya sido productiva
esta sesión. No sé si alguien tenga algo que mencionar, algo que decir. Por fin es viernes, se dice, ¿no? Bulmaro, adelante, por favor. No, pues agradecerle, profesor. La verdad es que sí entendemos que es viernes por la tarde, pero la verdad que su clase para mí fue bastante amena por estos recursos didácticos de las cuales he hecho mano. Entonces, me llevo una grata sorpresa de este tema, muy, muy interesante. Gracias y buen fin de semana a todas y a todos. Muchas gracias, te agradezco tus palabras, porque en verdad créanme que trato cada sesión de adecuarla a las necesidades, incluso de ver los horarios. A veces una clase de lunes requiere otros elementos, ¿no? A una del viernes o una entre semana, cada una es particular, y créanme que cuando se me da la oportunidad de dar una clase, trato de hacerlo de la mejor forma, ¿no? Ya saben, a veces es inevitable, hay cosas que a uno le gustan y pues tiende a retomarlas, pero bueno, les agradezco mucho, Bulmaro, y pues si no hay nadie o alguna otra opinión, pues sería todo por el momento. Quedo a sus órdenes. Cuando quieran, ahí ando. Ya les compartí mis redes. Gracias. Hasta pronto, un abrazo, cuídense.